Muy buenos días, querida iglesia. Buenos días. Es un gozo muy grande estar con ustedes aquí en esta mañana. Gracias a Dios, el privilegio de estar con ustedes en esta preciosa reunión. Ha sido muy lindo cada cosa que han presentado, tan hermoso. Hemos sido ministrados, bendecidos con los niños, con los adolescentes, con los adultos, con esa banda hermosa que tienen, con esa música preciosa. Y especialmente con la banda de los niños, pastor. Qué lindo saber que ya tiene un grupo de reemplazo, ¿verdad? Y qué cosa, qué potencial, qué lindo. Me hace recordar que la primera vez que vine a Cerrito fue en una casa donde tuvimos el culto. Era una casa muy larguita, pero ahí fue la primera reunión que pude verles. ¿Se recuerda, verdad, hermano? Sí. Y después vine otra vez, creo que, no, cerca de la avenida. Yo creo que ahí tiene una casa de 2 pisos, me parece, que abajo había la iglesia y arriba era como las aulas o algo así. La tercera vez vine aquí, pero era una sola parte, ¿verdad? Era esta parte de aquí, creo. Ahora ha crecido, ¿no? Y ahí para dónde crecer más, ya no, ¿no? ¿Ya no hay dónde tumbar? ¿Sí? Ojalá que sí. Porque usted, así, también. Mire, qué lindo. Cómo Dios les ha bendecido. Dios ha sido bueno, Dios ha sido hermoso. Y lo más hermoso es ustedes, queridos. Es un privilegio para mí muy grande estar acá. Gracias, Pastor Alejandro, Pastora Giselle, por la invitación. Nos sentimos muy honrados de estar otra vez aquí en el Cerrito Valle. Muy bien. En esta mañana me gustaría dirigirme, vi que había una buena cantidad de padres, así que me gustaría dirigirme a ellos. A ellos realmente hoy estamos celebrando el Día del Padre, como hemos participado en todas estas actividades tan hermosas. Es un adelanto porque realmente es el tercer domingo de junio, el Día del Padre, ¿verdad? Pero por las elecciones se adelantó para el segundo domingo. Estaba viendo cómo así surgió el Día del Padre. Permítame contarle en pocas palabras cómo surgió. En el año 1906, hace ya más de 100 años, había una señorita, su nombre se llamaba Sonora, y ella quiso honrar a su padre. Y su padre y su mamá tuvieron 6 hijos. Y cuando el último hijo estaba naciendo, se murió la mamá. Entonces el papá tuvo que criar sus 6 hijos. Y esa muchachita, esa señorita agradecida, quería honrar a su padre. Su papá, el cumpleaños era el 6 de junio. Y quería que ese día celebrar y honrarlo. Y hacía una celebración muy grande, muy bonita. Fue muchos años después, en el año 1966, que el presidente de los Estados Unidos, el doctor Lyndon Johnson, declaró el tercer domingo de junio como el Día del Padre. Así que desde el año 1966, en casi todo el mundo se celebra el Día del Padre y una forma de honrar al papá. ¿Saben que el papá es muy importante? En la familia el papá es sumamente importante. Y yo quiero en esta mañana, a la luz de la palabra de Dios, ver lo importante que es la función del papá. Queridos padres, nosotros estamos en la familia no solamente para proveer lo que los chicos necesitan, las cosas materiales. No solamente estamos para corregirlo, porque muchas veces la función del padre se ha reducido a esas 2 tareas, proveedor y corrección, disciplina. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, ahí encontramos muchas cosas que es un buen padre. Un buen padre es un modelo, es un ejemplo para sus hijos, es el hombre que los ama, los abraza, es el hombre que les da tiempo, es el hombre que provee para toda necesidad, no solamente material, sino aún emocional, aún psicológica, es la persona que está cerca de él. Me agradó ver los niños con qué libertad abrazaban a sus padres y aún les hacían cariños en la cabecita. Eso muestra la relación que hay íntima entre el padre y el hijo. Y eso es lo que es un buen padre, ¿no? La palabra de Dios no dice celebrar el Día de la Madre o el Día del Padre, pero sí dice la Biblia en Efesios 6, 2, 3, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Y querida iglesia, estamos aquí para honrar a nuestros padres, a honrar a nuestras madres quienes todavía le tienen, ¿verdad? Hay que honrarlos. La figura del padre es sumamente importante. Y en esta mañana me gustaría compartir 3 principios y el título de esta meditación es ¿Cómo ser un buen padre?
¿cómo puedo ser un buen padre? Y me dirijo especialmente a los papás que están aquí. Pongan cuidado, hay 3 principios en la Biblia que nos dicen cómo ser un buen padre. El pasaje base para esta meditación se encuentra en el libro de Job. Job del 1 al 5. Capítulo 1, versículo 1 al 5. Ahí está el pasaje en el cual estaremos meditando esta mañana. Y dice así la palabra del Señor. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era como 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Yo sé que el libro de Job no es precisamente un libro que habla, digamos, de los padres o de la familia, pero en estos 5 versículos hay 3 principios que en esta mañana vamos a aprender. Generalmente cuando pensamos en Job, pensamos en la paciencia, o pensamos en el hombre de fe, pero en esta mañana Job nos va a servir como un ejemplo de lo que sería un buen padre, ¿sí? Y la primera característica de Job como buen padre es que él era un hombre ejemplar. Él era un hombre ejemplar. Él era un hombre especial. Era sobresaliente. Miren lo que dice el primer versículo. Leamos el primer versículo. Dice, hubo un hombre en la tierra de Uz, un varón llamado Job. Y era este hombre 4 características. Perfecto. Segundo, recto. Tercero, temeroso de Dios. Y cuarto, apartado del mal. Mire qué características de este hombre. Realmente era un hombre excepcional. Es interesante que la Biblia no dice qué hacía Job. Sin duda hacía muchas cosas, si no resalta quién era Job. Porque el ser es más importante de lo que hago. Porque podemos hacer muchas cosas, y aún cosas buenas, pero lo más importante de una persona es lo que yo soy, más que lo que yo hago. La persona es más importante de lo que hacemos. Por eso aquí la palabra de Dios resalta quién era Job. Y la primera cosa que dice era que era un hombre perfecto delante de Dios. Era un hombre perfecto. Y cuando la Biblia habla de perfección, ¿saben de lo que está hablando? De santidad. Era un hombre santo. Job era un hombre santo. Todo lo que hacía era bueno. Todo lo que hacía era bueno. Cuando la Biblia dice la palabra perfecto es como si era santo. En Génesis capítulo 17, versículo 1, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé santo. Quiero que camines conmigo y seas santo. A Dios le importa más lo que somos que lo que hacemos. Mire qué interesante. Siempre que Dios llamó a alguien, no llamó para que haga algo, sino para que esté con Él. Y cuando está con Él, cuando tiene intimidad con Dios, esta persona es una persona santa, es una persona pura, recta delante de Él. La segunda característica es que era un hombre recto. Es diferente decir es un hombre santo, perfecto que recto, porque cuando la Biblia habla de rectitud, está hablando de una cualidad del corazón. No solamente que hace cosas buenas, sino que sus motivaciones son buenas, sus actitudes son buenas, sus pensamientos son buenos, sus sentimientos son buenos. Y una cosa, esas cosas no se ven. Los pensamientos, las actitudes, las motivaciones, todo eso no se ve. Pero hay alguien que sí lo ve, y eso es Dios. Y Dios le ama la rectitud de corazón. Entonces cuando aquí la Biblia dice que Job era un hombre recto, está diciendo que no solamente hacía cosas buenas, sino que sus actitudes, sus motivaciones son buenas. ¿Saben, queridos? Uno puede hacer cosas buenas,
pero con motivaciones incorrectas. Porque yo puedo hacer una cosa buena y ustedes pueden estar viendo que esto está bueno, pero si mi motivación es incorrecta delante de Dios, yo no soy recto delante de Dios. Porque mi motivación, o mi actitud, o mis pensamientos, o mis sentimientos no son como Dios quiere. Cuando habla aquí de rectitud, es porque interiormente este hombre era puro delante de Dios. La tercera característica es, era un hombre temeroso de Dios. ¿Y qué significa cuando dice aquí temer a Dios? Es tenerlo presente en la vida, es reconocer su majestad, su santidad, es reverenciar su nombre, es caminar agradándole a Él. Eso es temer a Dios. No es el temor del miedo, no, es el temor de reverenciar su nombre. Y aquí la palabra dice que él era un hombre temeroso de Dios. Se somete a Él y se aparta del mal, anda en el camino del Señor. Eso es temeroso de Dios. Miren qué interesante. Perfecto, santo, recto, temeroso de Dios y una cualidad más, apartado del mal. Me encanta esto, porque hace un énfasis de una actitud, de una voluntad de no hacer nada malo delante de Dios. Hay un versículo en el mismo Job, en el libro Job, que me llama mucho la atención. Cuando lo leí por primera vez me impactó, especialmente para nosotros los varones. Dice Job 31:1, dice: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Mira lo que dice Job. En la versión, la Reina Valera es diferente, ¿no? Dice: hice un pacto con mis ojos de no mirar nada que me desvíe de lo correcto. ¿Por qué? Porque era un hombre apartado del mal. Era un hombre que decidió. Ahora, el medio en que vivía Job en aquel tiempo era un medio de poligamia, era un medio de paganismo, y fácilmente podría haberse contaminado con esas costumbres paganas. Pero él tuvo una esposa y tuvo sus hijos en sujeción, y él hizo un pacto con Dios de caminar en santidad y apartarse del mal. ¡Qué tremendo! 4 características de este hombre. Hermanos queridos, que deben ser características nuestras como padres. Debemos ser un ejemplo en casa. Nuestra vida tiene que ser un ejemplo. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque los niños aprenden por lo que ven, no por lo que escuchan. Nosotros podemos decirles tantas cosas en casa y ellos no aprenden, ellos van a repetir lo que ven. Y si uno es un ejemplo en casa, el niño va a hacer lo mismo en cualquier lugar. Pero junto con estas características de Job, hay una también que quisiera agregar a estas, que está más adelante y está en el capítulo 29, versículo 12. Y dice así la palabra de Dios: a los pobres, dice Job, él está testificando, dice: a los pobres y a los huérfanos que me pedían ayuda, siempre los ayudé. A los pobres y huérfanos que me pedían ayuda, siempre los ayudé. Y más adelante en el versículo 16 dice: protegí a la gente pobre y defendí a los extranjeros. Fui guía de los ciegos y apoyo a los desvalidos. ¿Qué está hablando aquí? Un hombre de compasión. Era un hombre muy rico, como vimos, tenía muchas posesiones, pero tenía un corazón tan sensible que cuando veía una necesidad, él era el primero en ayudar. Es muy difícil muchas veces ver ricos que tengan ese sentimiento de ayudar a la gente pobre, pero él era diferente y él era un ejemplo. ¿Y por qué resalto esto, hermanos? Porque ¿sabe qué? Era un hombre ejemplar, era un modelo. Y saben, queridos, lo que nuestros niños necesitan, lo que nuestra familia necesita más que cualquier otra cosa, es un ejemplo. Es un ejemplo. Yo recuerdo cuando vivíamos en Argentina, estábamos pastoreando una iglesia ahí en Buenos Aires, al sur de Buenos Aires. Yo recuerdo que un día domingo me paré en la puerta y yo veía cómo pasaban los hinchas del Boca, los hinchas del River, con sus banderas, se iban al estadio, y estaba parado allí y decía: Señor, dame una persona para compartir tu palabra. Y mientras que yo pensaba en eso, no me di cuenta que atrás había un señor. Y atrás, el señor estaba con una carretilla, estaba sin camisa, y él había venido a la iglesia para que le regaláramos un poco de piedra, que teníamos ahí, piedra molida para construcción. Y él me dijo: Señor, me dice, ¿me puede regalar unas piedras que están ahí? Y yo le dije, antes de darle, realmente le dije:
Sí, ¿cómo te llamas? Me dio su nombre, pregunté 2 o 3 cositas, ¿tienes hijos? Sí. Y después yo le dije, se ve que tú eres un buen padre. Tú eres un buen padre y quieres construir una casa para tus hijos, porque me dijo, estoy construyendo la casa para mis hijos. Digo, qué lindo. Pero déjame decirte una cosa antes de darte la piedra. Le digo, lo que tus hijos necesitan ver de ti es que eres un padre ejemplar. Un padre que seas un ejemplo para ellos. Y él bajó la cabeza y ya no me volvió a mirar y luego me dijo que realmente él era muy malo. El joven que vivía ahí en la iglesia, que no quería darle la piedra, me dijo después, pastor, él es un criminal. Él se pelea aquí en el barrio con pistola. Él es muy malo. Y queridos hermanos, él estaba construyendo una casa. Él estaba haciendo algo bueno para su familia, algo bueno para sus hijos. Pero su ejemplo no era el mejor. Y aquí la palabra de Dios nos invita, el primer principio de cada buen padre es ser un modelo, ser un ejemplo. Porque cuando los niños crezcan, cuando los niños salgan de casa, van a hacer lo que usted hacía en casa. Van a seguir sus pasos, van a seguir sus pisadas. Entonces, el primer principio de los padres, sea un modelo para sus hijos. El segundo principio lo encontramos en el verso 2 y 3. Dice el verso 2 y 3, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su familia era grande, ¿no? Su esposa y él eran 12 en casa, una familia grande. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. 2 cosas me dicen aquí estos versículos. La primera cosa que me dice estos versículos es que a Job le gustaban los niños. Porque él pudo tener 3 o 4 nomás y ahí pararon, ¿no? Pero 10 hijos. Ahora usted me puede decir, no, pero en aquel tiempo, pastor, las familias eran grandes. No, Abraham tuvo 1, Jacob tuvo 2, Noé tuvo 3. Significa que las familias no eran muy grandes tampoco, ¿verdad? Pero al tener tantos hijos, la primera cosa que me llama la atención es que a él le gustaban los niños. Qué lindo. Sabes, querido, el hijo que te dio el Señor, la hija que te dio, es una bendición. Dice la palabra de Dios en Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos. Así que cada uno de nuestros hijos es una herencia del Señor, es un regalo de Dios. Y eso tiene que estar en nuestro corazón siempre. Ellos son una bendición. Cuando son chiquititos son una bendición porque con sus alegrías nos alegran la vida, ¿no? Como dijo el papá, que el niño se metió a la casita del perro, ¿verdad? Y no lo encontraba. Imagínense. Ahora nos reímos, pero en ese tiempo imagino los preocupados que estaban buscándolo, ¿no? Nos alegran con sus ocurrencias. Cuando son adolescentes tienen otras motivaciones y también son más reclamores, pero son herencia de Jehová. Cuando son jóvenes tienen visión, quieren conquistar el mundo realmente porque tienen fuerza. Y cuando son adultos también, hermanos, tienen sus trabajos, tienen sus esposas o sus esposos y tienen los nietos que son una bendición para la casa. En cada momento son una bendición, Padre. Yo no sé en qué momento están tus hijos, pero nunca dejan de ser hijos. Tenemos nuestra hija mayor que tiene 44 años. Para mí sigue siendo una bebita. Porque siempre que la veo me acuerdo cuando la cargué por primera vez saliendo del hospital. Cuando nació. No importa la edad que tenga, sigue siendo un bebé para mí. Y yo creo que para todos nosotros, recuerda, dale gracias a Dios por tus hijos. Toma un minuto de darle gracias a Dios por tus hijos. Quizás no lo has hecho hace tiempo. Dile gracias, Señor. Y si puedes, mentalmente recuerda los nombres. Gracias por Denise, gracias por Luis, gracias por Daniel, gracias por mis hijos. Porque son una bendición. Querido, nunca reniegues de tus hijos. Nunca hables mal de tus hijos. Nunca los sientas como un estorbo para tus sueños o cumpliendo tus futuros. No. Quiero decirte algo. Cuando lleguen los años mayores, el mayor tesoro será tu esposa si aún vive y tus hijos. Será el mayor tesoro. No es el carro, no es el trabajo. Eso ya habrá pasado. Tu jefe te lo ha olvidado. Tus compañeros ya estarán más.
Pero quien va a estar a tu lado son tus hijos y son tus esposas o tus esposos. Tu mayor tesoro son tus hijos. A Job le gustaban los niños y tenía una familia grande. Pero algo más me habla. Cuando yo leo aquí este versículo que dice que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Una yunta está compuesta por 2 bueyes. Tenía 1,000 bueyes. Tenía 500 asnas. Tenía muchísimos criados. Me hace ver que Job era un hombre muy trabajador, era un hombre emprendedor, era un hombre visionario, partener. Dice que era el más importante de todo el Oriente en ese tiempo. Era un hombre muy trabajador. Yo creo que esa es una virtud, es un valor, y sus hijos aprenden de eso. Miran al padre trabajando, pero no solamente eso, sino era un hombre proveedor para sus hijos. Imagino que tener hijos, mantenerlos no es muy fácil, ¿no? 10 hijos. Pero él era un hombre proveedor, se preocupaba por sus hijos. Lindo ejemplo, hermanos. Seamos trabajadores, seamos esforzados, seamos valientes. Pero hay algo más. Cuando yo veo a este hombre con esa bendición tan grande, ¿saben en qué pienso? Que Dios lo bendecía. Él trabajaba fuerte, pero Dios le bendecía. Y ese es el secreto. Cuando amamos a Dios, cuando somos temerosos de Dios, cuando somos perfectos, cuando somos apartados del mal, cuando somos rectos, cuando estamos cerca de Dios, Dios nos bendice. Siempre, siempre. Tiene la bendición de Dios. Tienes ese toque especial del Señor que va a bendecir la obra de tus manos. Dios va a multiplicar lo que tiene. ¿Por qué? Porque Él nos bendice. Dice el Salmo 101, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El hombre que está cerca de Dios va a prosperar. Dios le va a bendecir. Y tú me dirás, quizás pastor no tengo mucho, pero ¿sabes qué? Lo poco que tienes, Dios lo va a multiplicar. Y te va a alcanzar. Y los vecinos dirán, ¿y cómo hace este hombre? Si tiene el mismo trabajo que yo, ¿cómo le alcanza tanto? Lo que pasa es que Dios lo multiplica. Él bendice. Y dice en el Salmo 112, 1 al 3, qué felices son los que temen al Señor, los que se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en la vida. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos. Y rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Porque una vez se piensa, el rico tiene abundancia. No, es el que menos necesita. Esto lo aprendí en Argentina. Tú puedes ser rico sin tener muchas cosas, porque tú menos necesitas y serás feliz con lo que tienes. Y dice aquí la palabra de Dios, bienes y riquezas hay en su casa. Es decir, no le falta nada. Así el Señor bendice. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Da su fruto a su tiempo, su hoja no se cae y todo lo que hace prosperará. ¡Qué bendición más grande! Padre, tú eres bendecido porque Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir el trabajo de tus manos. Él lo va a multiplicar que tú no te das cuenta, pero ¿cómo logré esto? ¿Cómo lo hice? Tú no te das cuenta, Dios lo hace. Hay muchas cosas que no nos damos cuenta, pero lo disfrutamos. Escuché al pastor Billy Graham en un libro, leí un libro que decía esto: uno no sabe cómo una vaca negra come pasto verde, pero da la leche blanca. Ni nos ponemos a pensar en eso, la tomamos. Pues las cosas que son así, tú no sabes cómo pasan, pero sí las puedes disfrutar, porque Dios te la da. Así que Padre, eres bendecido, que te ama a tus hijos. Abrázalos, no importa cuántos años tenga. Muy fácil es abrazar cuando están chiquitos, pero si está grande, abrázalo y dile que lo amas. Y dile que es una bendición para tu vida. Sé el trabajador, sé un proveedor para ellos y Dios te va a bendecir. La tercera enseñanza de Job es que él era un líder espiritual para su familia. Mira lo que dice el versículo 4 y lo que dice el versículo 5. El versículo 4 y versículo 5 dice lo siguiente: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, imagino en su cumpleaños,
y enviaron a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y viviesen con ellos. Y mira lo que hacía Job. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos. Quizás en medio de su disfrute habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. Tremendo. ¿Saben lo que significa eso? Líder espiritual de tu familia. Padre, Dios te ha llamado para que seas el líder espiritual de tu familia. No es el colegio, la escuela, no es la iglesia tampoco, eres tú el líder espiritual en casa. Eres tú quien está llamado a ser el sacerdote en la familia. ¿Y sabes lo que significa sacerdote? Esta es una palabra que viene del Antiguo Testamento. El sacerdote de Dios, ¿sabe lo que hacía? Llevaba el pueblo hacia Dios y luego traía las bendiciones de Dios hacia el pueblo. Esa era la labor del sacerdote: llevar al pueblo hacia Dios y traer las bendiciones de Dios al pueblo. Como padre, tú eres responsable de esa actividad. Tú eres el líder espiritual. Tú tienes que llevar a tus hijos, a tu esposa, a tu familia más cerca de Dios. Y tienes que traer la bendición de Dios para tu casa también. Esa es la labor del sacerdote. Querido Padre, tú eres el líder espiritual. No, Dios te ha delegado eso a ti. Eso es intransferible. Nadie puede reemplazarte en esta tarea. Y siempre digo esto, hermanos, cuando los niños están pequeños, es el mejor tiempo para inculcar las cosas de Dios a ellos. Dice la Biblia en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y yo soy un ejemplo de eso. Yo recuerdo con gratitud a mi padre y a mi madre enseñándome el camino de Dios. Y aunque en mi adolescencia y en mi juventud me alejé de Dios, volví al camino. Es tiempo, querido Padre, dedica tiempo. Deuteronomio capítulo 6 nos habla de cómo debes enseñar a tus hijos. Dice el versículo 6 y 7, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón primero, sobre ti. Pero luego dice, las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Dónde más? Andando por el camino. ¿Dónde más? Al acostarte, cuando te levantes. Es decir, enseñándole en todo tiempo y en todo lugar. Sabes que los niños aprenden muy fácilmente. Muchas veces pensamos que ellos no aprenden. No, hermanos. La Biblia dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. La alabanza de los niños es pura, es lo mejor. Y una vez Jesús dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas. ¿Qué cosas? Las grandes enseñanzas de la Biblia. Dice, de los sabios y entendidos, y se las has revelado a los niños, porque así te agradó. Los niños son un ejemplo de fe. Los niños aprenden todo lo que le decimos. Y querido, tu palabra vale mucho, pesa mucho. Toma tiempo para enseñarle a tus hijos. Toma tiempo para acostarte, ir a orar con ellos. Ir a leerles una porción o una historia de la Biblia. ¿Sabes? Yo pasé viajando mucho tiempo, pero doy gracias a Dios por mi esposa, que cada noche tomó tiempo para orar con ellos. Cada noche le leyó algún pasaje de la Biblia o les hacía una historia. Eso nunca lo olvido. Ahora ya están grandes y ellos dicen cómo recuerdan ese tiempo ahí en la noche. Toma tiempo. Querido, tú eres el líder espiritual. El ejemplo de Job era este, ¿no? Los hijos hacían fiestas. Pero ¿qué dice él? Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y los santificaba. Imagino las conversaciones de ellos. Pero dice que después se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada hijo. Tremendo. Eran 10 hijos. 10 ofrendas presentaba cada día que había un cumpleaños. ¿Por qué? Porque él se preocupaba por la vida espiritual de sus hijos. Ahora déjame decirte algo, porque muchas veces nosotros los varones decimos no tenemos tiempo, ¿no? Pastor, si supiera, yo cansado del trabajo. Yo lo que quiero es una cama, me siento a la televisión, ni veo nada, me quedo dormido. Job tenía 7,000
ovejas, tenía 3,000 camellos, tenía 1,000 bueyes, tenía 500 asnos, tenía muchos criados. ¿Quién manejaba los criados? Él. ¿Quién manejaba la finca? Él. ¿Quién administraba eso? ¿Quién tenía la visión de esa empresa? Él. Es decir, él no tenía tiempo. Pero miren lo que hacía. Él tomó tiempo para sus hijos. Y la parte final decía, cada día lo hacía. ¿Sabes, querido? Tú puedes orar por tus hijos cada día. Te pregunto, ¿hace cuánto tiempo no oras por tus hijos? Uno a veces lo da por sobreentendido. Bueno, Dios sabe que yo amo a mis hijos y oro por ellos. No, necesito orar por ellos. Y por muchas cosas. Por ejemplo, para que el Señor los guarde del mal, los proteja de cualquier peligro, salen a la escuela, que les dé buenas amistades, porque las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Por sus esposos, sus esposas. Cuando mi hija nació, leí un libro de un pastor y él decía, empieza a orar por la esposa o el esposo de tu hijo, porque es posible que ella ya haya nacido y en algún lugar esté viviendo, para que Dios lo cuide, para que Dios lo guarde, para que Dios lo pueda unir con tu hijo o tu hijo. Y empecé a orar por el esposo de mi hija. Y era una bebita. Y un día conocí al novio de mi hija. Y saben, yo me sentí tan tranquilo, tan seguro que Dios estaba guiando eso. Hoy están pastoreando ellos en Estados Unidos en una iglesia. Ora por tus hijos cada día. Ora por sus necesidades. Si son solteros, ora por sus familias. Ora por su esposo, por su esposa, que los guarde, que los cuide. Querido, me impresiona Job, un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, un hombre apartado del mal, un hombre con un corazón tan sensible y compasivo, un modelo, un ejemplo a seguir. Pero no solamente un hombre que amaba a sus hijos, que cuidaba a sus hijos, trabajaba tan fuerte para ellos y les proveía de tal manera que no les necesitaba nada, no les faltaba nada. Un hombre que les daba tiempo, un líder espiritual, un hombre que podía orar por ellos, un hombre que podía dar en ese tiempo los holocaustos por cada hijo. Yo me ponía a pensar, son 10 hijos. Si en cada hijo demoraba cuando menos una media hora presentándose en sacrificio, se imagina 5 horas que tenía ahí, en una actitud de bendice a mis hijos, Señor, perdónales si se han hecho algo mal. ¿Por qué? Porque era un hombre preocupado. Querido, ser padre es una gran bendición, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. ¿Cómo ser padre? Un buen padre. Apliquemos en nuestra vida estas enseñanzas de la palabra, estas enseñanzas que vienen de Él. Querido Padre, sea un ejemplo para tu familia. Seamos hombres, varones de Dios, hombres santos, hombres que temamos a Dios y que nuestros hijos y familias se den cuenta, tenemos temor de Dios, queremos someternos a Él y seguirle. Hombres, seamos rectos de corazón, que tengamos buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenas actitudes, buenas motivaciones, cosas que nadie lo ve pero que Dios sí lo ve y nuestra familia se da cuenta. Que seamos gente compasiva, que estemos dispuestos a ayudar a aquel que tiene necesidad. ¿Saben? Estas son las mejores enseñanzas que tú puedes dejar en tus hijos. Escuché en estos días una frase que me impactó y decía esta frase: sé un padre que dejes grandes enseñanzas para tus hijos en lugar de cicatrices. No le dejes cicatrices a tus hijos, déjales enseñanzas que nunca lo van a olvidar y que ellos van a replicarlo cuando son grandes. Segundo, amemos a nuestros hijos.
Amémoslo. Si te es difícil, inténtalo. Como testimonio yo puedo decirte que para mí era difícil expresar el amor. Hasta que un día conversé con mi esposa y me hizo dar cuenta de que yo no era muy expresivo, no era muy cariñoso. No dudaba que amaba, pero no podía expresar. Y me pude dar cuenta por qué. Pero luego dije, esto va a cambiar. Yo no tengo la facilidad de abrazar y decir te amo en ese tiempo, pero yo le pedí a Dios que me ayude. Quizás no lo recibí cuando era un niño y eso me estaba limitando. Pero yo dije, si yo sufrí eso, si yo no recuerdo cuando me cargaron, me dijeron te amo, eres lo mejor que me ha sucedido, yo dije, yo no quiero que mis hijos sufran eso. Entonces le pedí a Dios que me ayude. Le dije a mi esposa y a mis hijos, cada día les voy a decir por lo menos 3 veces te amo, te amo, te amo. Y comencé a practicar y aprendí la lección. Y algunas veces cuando iba a abrazar a mis hijos, decía, papá, ya sé que me amas, ¿no? Pero no importa, mejor es que me voten y que no sientan la falta. Eso es mejor. Y ahora, donde nos encontremos, ellos son grandes, pasan los 30, no importa dónde estamos, ellos vienen y me dan un beso y me abrazan y dicen te amo, papá. Y no hay nada más hermoso que sentir el calor y el cariño y el amor de un hijo, y también para ellos también. Ámalos, ámalos. Si están lejos, escríbeles o llámalos y dile que los amas. Si no tienen la facilidad o no tienen la capacidad, pídele a Dios que Él te va a dar un don de amor y lo va a dar sin medida. Trabajemos fuertemente para proveer las necesidades. Hagámoslo de corazón. Déjame decirte que Dios va a bendecir el esfuerzo tuyo y lo va a multiplicar. Y tú te quedas maravillado. Pero ¿cómo pasó esto? Dios lo sabe. Si Dios pudo multiplicar 5 panes y 2 peces para más de 5,000, ¿se imaginan? Si Dios pudo que alcanzar un poquito de aceite y un poquito de harina para 3 años y medio, Dios lo hace. Para Él no es difícil. Dios bendecirá el trabajo de tus manos y lo va a multiplicar. Y en tercer lugar, ser un líder espiritual. No solamente un ejemplo, sino guía a tus hijos más cerca de Dios. Aprendí una cosa, que como pastor, yo tengo que llevar a mi congregación más cerca de Dios y tengo que pedir la bendición de Dios para ellos. Si yo soy papá, lo mismo, tengo que llevar a mi familia más cerca de Dios y traer la bendición de Dios para ellos. Esa es mi tarea como sacerdote. Tú eres sacerdote de tu casa. Por favor, cúmplelo. ¿Cómo ser un buen padre? A veces es difícil la tarea, yo lo sé. En nuestra fuerza va a ser siempre difícil cualquier cosa, pero si le pedimos a Dios ayuda, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y te va a dar lo que falta. Dios te va a bendecir y te va a usar. Porque hoy, que es el Día del Padre, creo que es una buena oportunidad para poder evaluarnos, querido Padre. Hagamos una evaluación de nuestra paternidad. ¿Hemos cumplido a cabalidad la tarea que Dios nos ha dado de ser padres? ¿Somos ejemplo para nuestros hijos? Pueden decir mis hijos, mi padre es un hombre temeroso de Dios, es un hombre recto, es un hombre apartado del mal. Amamos a nuestros hijos y se los demostramos con nuestros hechos. Ellos pueden decir que somos los líderes espirituales en la casa, o es una tarea que le hemos delegado a la mamá. ¿Cómo ser buen padre? Dios puede guiarnos ahora. Yo te invito a que tomes un momento y le digas, Señor, ayúdame. Los años pasan muy rápido. Yo quiero que cuando mis hijos me recuerden como aquel padre que estuvo ahí al lado de ellos, que nunca lo dejó, que pueden contar contigo en cualquier momento, porque tú los amabas.